Cuenta la leyenda que en aquel antiguo pueblo existían tres vaqueros que se enfrentaban para tener el control. Me llamo Eusebio King y soy el guardia de estos lares. Nací en el norte del estado, donde una manada de chivos me crió. En esta tierra me conocen como el sabio. Me llamo Menecio James. Soy nacido y criado en el hermoso llano. De niño quería ser un tirador como mi abuelo, pero él murió por causas naturales. No sé por qué, pero me dicen el necio. Me llamo Bonnie Malone. Vengo de la tierra caliente del Zulia. De niño, Maíta me echaba veneno de rata en el tetero para crear defensa. Y a donde vaya, me llaman el malo. Los tres se enfrentarán en un duelo a muerte y solo uno sobrevivirá al final. Eso. Hoy comenzamos una nueva serie. Quiero pues saludar a toda nuestra gente que nos acompaña desde nuestras diferentes sedes y también a través de nuestro canal en la web. Y esta serie va a ser una serie, además de que nos vamos a divertir con esto, pues vamos a aprender mucho. Vamos a hablar acerca del sabio, el necio y el malo. El sabio, el necio y el malo. De una u otra forma nosotros nos relacionamos de alguna manera con otras personas y ellas se relacionan de alguna manera con nosotros. Y vamos a decir esto, no quisiera encasillar a nadie, etiquetar a nadie como, hey, esta persona es sabia, esta persona es necia, esta persona es mala. No. Más bien podemos ubicarnos como en ciertos comportamientos. A veces mi manera de actuar, mi manera de comportarme, mi forma como me relaciono contigo, es una forma sabia. Otras veces actúo lamentablemente como necio. Y yo sé que en nuestro país, en Venezuela, esa connotación de palabra necio es como una persona, como una persona molestosa, ¿no es cierto? Como una persona fastidiosa. Ah, este sí es necio. Pero en realidad, bíblicamente, eso no es necio. Ya luego vamos a ver a qué se refiere el asunto de una persona que actúa como un necio. Pero también hay personas, y muchas veces nuestro comportamiento es el comportamiento como malvado, como perverso, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si una persona hace de este tipo de comportamientos un patrón? Hace de este tipo de comportamientos un hábito. Finalmente, eso lo va a definir. Entonces, hay personas que no solo están mostrando un comportamiento como necios, por ejemplo, sino que se mantienen en ese comportamiento y eso se ha formado como un patrón de vida en ellos. De esa manera se relacionan, de esa manera viven. Y las personas los identifican así. Igualmente alguien que hace del comportamiento malvado o perverso un patrón de vida. El asunto es, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. De alguna manera tú tienes una visión de tu vida, una visión de futuro, un proyecto en relación con tu vida. Y en esa visión de futuro, en ese proyecto, tú vas a unirte a otras personas. Esas otras personas pueden ayudarte, pueden contribuirte a lograr eso que tú consideras es tu llamado en la vida. Pero te pregunto, ¿estás seguro de que te estás ligando, asociando
con personas que te ayudarán o con personas que pudiesen detenerte, paralizarte, convertirse en un tropiezo, en un estorbo, en una carga para llegar a cumplir tu propósito. Pero por otro lado, hay personas cercanas a ti que también tienen un proyecto, que también tienen una visión de futuro, que también sienten que tienen un propósito trascendente. ¿Estás contribuyendo a que ellos avancen o te estás convirtiendo en un obstáculo debido a ciertas actitudes, ciertos comportamientos que pueden ser necios o que pueden ser malos? Vamos a ir al libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que existió antes de Cristo, antes de Jesús, porque una vez que Jesús aparece en escena, su sabiduría nos asombró. Pero este hombre, Salomón, escribe el libro de Proverbios y básicamente en el libro de Proverbios él exalta la sabiduría y habla acerca de cómo es una persona que se comporta sabiamente y cómo es alguien que se define como una persona sabia porque de esa manera viene desarrollando su vida. Mira lo que dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio, el que corrige al perverso saldrá herido. Entonces aquí tenemos dos tipos de personas: el burlón, y tú lo reprendes o lo confrontas o tratas de corregirlo, ¿y qué recibes a cambio? Recibes un insulto. Pero en cambio, un perverso, cuando tratas de corregirlo, cuando lo confrontas con un asunto, la cosa va a ser mucho más grave. Vas a terminar herido por esa persona. ¿Alguna vez has visto esta diferencia? Luego sigue diciendo Salomón: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Aquí entonces aparece una tercera persona, el sabio. Está diciendo: no te molestes en corregir a los burlones. A veces pensamos, una siguiente conversación, solo tengo que conversar otra vez con esa persona. En algún momento se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. En algún momento, después de tanto insistir en que su comportamiento no es el correcto, en que tiene que cambiar, él va a cambiar. Y parece que Salomón está diciendo: no te molestes en eso. Esa persona que tiene una actitud necia, esa persona que tiene una actitud superficial frente a la vida, esta persona que no toma en serio los asuntos que son importantes en la vida, sencillamente va a terminar odiándote, va a terminar resentido contigo por lo que le dices, porque sencillamente quiere mantenerse en su posición, aunque su posición esté causándole daño a sí mismo y daño a otras personas. Pero entonces luego nos habla acerca de alguien que tiene una actitud sabia, una disposición sabia. Dice: en cambio, corrige a los sabios y te amarán. Como que cambia completamente el panorama, ¿no es cierto? Tú dices: ok, me está hablando acerca de cómo me relaciono con los demás, me está hablando acerca de cómo los demás se relacionan conmigo, me está hablando de comportamientos y actitudes que pudiesen llevarme a reflejar sabiduría, necedad o maldad. Igualmente a recibir actitudes o comportamientos de otros que pueden ser sabios, necios o malvados. ¿Cómo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo identificarlo? Existe una pregunta diagnóstico.
Y mira que Proverbios nos lo está reflejando. Y esta es la pregunta diagnóstico. ¿Cómo responden esas personas frente a la verdad o a la realidad a la que son expuestas? ¿Cómo una persona responde frente a la verdad o a la realidad a la que son expuestos? Cuando una persona asume la verdad, acepta la realidad y decide cambiar, esa persona está teniendo una actitud, un comportamiento sabio. Pero cuando una persona es expuesta a la verdad o a la realidad y más bien quiere cambiar esa realidad, justificarla, redefinirla, cambiar esa verdad, coloca excusas, se defiende, culpa a los demás, su comportamiento o su actitud es una actitud necia. ¿Y cuántas veces nosotros nos estamos ubicando en ese papel? No estoy diciendo que tú seas eso, yo no estoy diciendo tú eres necio, estoy diciendo necesito darme cuenta de cuándo me estoy comportando de esa manera. Porque si me comporto de esa manera, mi visión de vida, mi proyecto de futuro, mi llamado, mi propósito particular, yo mismo lo estaré obstaculizando. Igualmente estaré obstaculizando eso en la vida de otra persona que quiere asociarse conmigo. Y si la persona quiere seguir adelante, debería echarme entonces a un lado. ¿Ok? Ahora, veamos lo que sigue diciendo Salomón. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Mira cómo responde ante la verdad o ante la realidad a la que son expuestas. La asume, enseña a los justos y aprenderán aún más. Ahora aquí como que nos coloca una cuarta persona. ¿Quién es justo? Es aquel que quiere hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es aquel que quiere hacer lo correcto frente a otros. Esta es una persona justa, pero parece que se relaciona entonces el sabio con el justo. Y luego mira cómo Salomón termina por lo menos esta porción del capítulo 9. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Porque cuando conoces al Señor, eres expuesto a una realidad que tú no veías. Conocer al Señor te lleva a esta realidad. La vida no se trata de mí. La vida tiene un propósito. No soy yo el que defino ese propósito. Hay alguien por encima de mí, más allá de mí, fuera de mí. Hay alguien que representa un poder mayor que yo, que define el propósito de la vida. Esa realidad me lleva a cambiar. Igualmente, hay una verdad. Es decir, cuando conoces al Señor, conoces a una verdad que no conocías. Y si decides caminar en esa verdad, entonces te conviertes en una persona justa, te conviertes en una persona sabia. Vamos entonces a ir revisando a cada uno de estos personajes y vamos a comenzar con el sabio. ¿Ok? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo somos cuando asumimos una actitud, cuando tenemos un comportamiento sabio? Las características de los sabios es que cuando le brindan retroalimentación. ¿Sabes retroalimentación? Cuando alguien te dice cómo te ve, cuando alguien te dice cómo piensa que estás actuando, cuando alguien te habla acerca de lo que observa de ti, de tu comportamiento, de tu rendimiento, de tu actividad en algún lugar.
de la manera como te relacionas con otros. Eso es retroalimentación, ¿ok? Cuando alguien te da su opinión al respecto, entonces el sabio escucha, asimila y ajusta su conducta. Recibe esa retroalimentación de manera positiva. El sabio diría: gracias, gracias amigo por preocuparte lo suficiente como para mostrarme esto que no veía. Alguien ha dicho, tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. ¿No es cierto? Naturalmente tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Ahora, el problema es cuando pienso que yo lo veo todo. Mi conciencia debería ser: hay puntos ciegos en mí, hay cosas que no puedo ver. Y el hecho de que otros me observen, el hecho de que otros me digan lo que están observando, es importante. Así que recuerda, el sabio va a dar gracias. Gracias por interesarte lo suficiente como para decirme esto. Esto me ayuda a ver lo que debo cambiar. Gracias por decírmelo. Necesito escucharlo. Yo necesito escuchar eso, aunque sea difícil. Imagínate, en tu lugar de trabajo, un día tu supervisor te dice: hey, quiero que tengamos una conversación. Quiero hablarte acerca de algunas cosas en las que creo que requieres hacer ajustes, en las que creo que requieres hacer cambios para avanzar, para crecer. Cuando eres sabio dices: gracias, no lo había visto. Haces inclusive preguntas indagatorias. ¿Y cómo piensas que debo hacerlo? ¿Habrá una mejor manera? ¿Qué me recomiendas en cuanto a esto? En mi relación con esta persona en el otro departamento que me dices que he estado chocando, ¿habrá algo más que pueda ayudarme? ¿Algo que pueda leer al respecto? Entonces, cuando asumimos una actitud sabia, nos hacemos cargo de nuestro desempeño y de nuestros problemas. Me hago cargo, sí, es mi desempeño. Este es mi asunto. Esto es algo que debo hacer, en lo que debo intervenir. Asumimos responsabilidad sin poner excusas, sin culpar a alguien más. Eso es difícil, ¿no es cierto? Asumir responsabilidad sin poner excusas. A veces yo no sé cómo aguantarme eso, pero siempre tiendo a una excusa en la punta de la lengua. Así que si se dan cuenta de que hicieron algo que te ha afectado, entonces buscan la oportunidad para disculparse. Básicamente hay un compromiso de cambio, hay un compromiso de avance, hay un compromiso de mejorar. Y esa es la actitud del sabio, esa es su disposición. El sabio se preocupa por la manera en que su desempeño afecta al equipo. El sabio se preocupa por la manera en que su desempeño afecta a la organización a la que pertenece, a la empresa, a la familia, al matrimonio, a la iglesia. Él sabe: yo estoy afectando a alguien más. Así que sus palabras serían: hey, deseo mejorar. No quiero que esto se repita. Cuando me doy cuenta, cuando alguien me lo muestra, digo: no quiero que esto se repita. Esa es la actitud del sabio. ¿Te identificas con esto? Te pregunto, ¿la gente en tu equipo te ve de esa manera? ¿La gente en tu familia te ve de esa forma? ¿La gente en la empresa donde trabajas te ve así?
Cuando te ven así, ellos te ven como alguien sabio. Ellos te ven como alguien que no está tratando de cambiar la verdad, redefinirla, justificarla, culpar a otro. No, te ven como alguien que cambia debido a la verdad a la que es expuesta. ¿Recuerda que esa es la pregunta diagnóstico? ¿Cómo responde esta persona ante la realidad? ¿Cómo responde esta persona ante la verdad? Y en el caso del sabio, cambia, mejora, muestran que en verdad quieren hacer las cosas de mejor manera. Tienen una actitud de resolver. Eso es una palabra muy venezolana, ¿no? Nosotros decimos, tranquilo, yo resuelvo. Tiene una actitud de resolver. Hey, voy a resolver esto. Quiero hacerlo. Responden a la retroalimentación enfocados en el futuro. Es decir, cuando tú me haces observaciones, cuando tú señalas asuntos que necesitan ser cambiados, asuntos que deben mejorar, asuntos que deben parar para no seguir afectando a otros, entonces el sabio recibe esa retroalimentación con una visión de futuro. ¿Cómo puedo mejorar para que tengamos mejores resultados mañana, mejores resultados en la próxima temporada, mejores resultados en el próximo paso que vamos a dar? Y no quiere decir que el cambio sea instantáneo, pero debido a su actitud, comienza a avanzar hacia ese cambio. No estamos diciendo una persona sabia no es una persona que no tropieza, ¿ok? No es una persona que tenga problemas, que no tenga problemas. Por cierto, a veces pensamos que una persona sabia es una persona astuta, una persona lista, una persona talentosa, una persona que muestra una habilidad extraordinaria en algún área. Olvídense de eso. Puede que esas cosas coexistan con una persona sabia, pero no necesariamente alguien brillante, con una habilidad o capacidades que resaltan, es una persona sabia. Conocemos muchos talentosos que han arruinado su vida, ¿no es cierto? Y conocemos mucha gente brillante, inteligente, muy inteligente, que ha arruinado su vida por su incapacidad de cambiar su rumbo cuando necesitaban cambiarlo. Se conoce una gran cantidad de deportistas que ganaron millones de dólares y hoy están en la ruina. ¿Sabían ustedes que ese es algo que preocupó inclusive al gobierno de República Dominicana? Los beisbolistas dominicanos que ganaron millones y que terminaron arruinados y en alcoholismo. Tanto les preocupó que el gobierno dominicano quiso meterse en sus finanzas y decirles, hey, déjanos para asegurarte el futuro, haz un fideicomiso, lo que sea. Así que la sabiduría va más allá de eso. ¿Saben cómo aprenden los cirujanos? Pregúntale a un médico aquí. ¿Cómo es que un cirujano aprende a abrir una cavidad del cuerpo, a operar, a cortar aquí, sacar lo que no debería estar? ¿Saben una de las maneras? Lo hacen con cadáveres. ¿Sabían eso? ¿Y por qué lo hacen con cadáveres? Porque eso les permite aprender, preguntar, saber, para luego hacerlo con seres vivos. Así que una persona sabia actúa de la misma manera.
sus fracasos, sus problemas, que algunos prefieren sepultar, ellos prefieren tomarlos, colocarlos sobre la mesa de operación y hacer preguntas, aprender de eso, abrirlo, revisarlo bien, saber qué estaba mal, qué debía quitarse. Porque el pasado puede ser como un cadáver. Hey, pasó, sí es cierto, pero ¿aprendiste de él? ¿Aprendiste de él? Hay gente que dice, a lo pasado, pasado. Sí, a lo pasado, pasado cuando hayas aprendido de él. Ese es nuestro amigo el sabio. Vuelvo y te pregunto, ¿cuántas personas te ven de esta manera? En tu familia, la gente dice, es fácil hablar con él. En tu equipo, hey, se puede decir, podemos retroalimentarlo, tiene una disposición increíble. Algunas veces en empresas, en negocios, en equipos, en organizaciones, los equipos no se reúnen para evaluar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque siempre habrá alguien que se defienda, que culpe a los demás. Y eso hace que el ambiente se torne muy negativo, sombrío, incómodo. Pero qué bueno cuando en el equipo hay gente que dice, sí, vamos a revisar cómo lo estamos haciendo, porque de esa manera podremos hacerlo mejor la próxima vez. Porque podemos mejorar. ¿Ok? Ahora, veamos a nuestro amigo el necio. ¿Ok? Recuerda, es un comportamiento. A veces yo me coloco detrás de esta cara. A veces me coloco este sombrero, digamos que son como 3 sombreros. Y a veces mi actitud y mi comportamiento es necio. ¿Recuerda la pregunta diagnóstica? ¿Cómo respondo frente a la verdad? Frente a la realidad. ¿Cómo respondo? Las características de los necios. Lo primero que tengo que decir, recalcar, es que puede que posean atributos fantásticos. Y eso es lo peor, cuando una persona con un comportamiento, una actitud necia, está en un equipo, pero el tipo es una estrella. ¿Ok? Esa mujer es extraordinaria en lo que hace, pero su actitud es una actitud necia. Su comportamiento es un comportamiento necio. ¿Sabes cuál es el problema? Se te va a hacer muy difícil desprenderte de esa persona. Se te va a hacer muy difícil decirle, hey, ya no más. Lo mejor es que salgas. Estás entorpeciendo al equipo. No nos permites avanzar. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque obtiene ganancias. Porque hace bien lo que hace. Porque tiene mucha habilidad, tiene mucho talento. Pero créeme, si Dios te ha hecho un llamado, si hay un proyecto, si hay un propósito en este equipo, en esta organización, en esta familia, y tengo una persona así, por más talentosa que sea, va a obstaculizar. Finalmente será mayor la pérdida. Porque muchos se paralizarán. Les impide avanzar. ¿Ok? Y a veces seguimos intentando porque atesoramos la idea de que una conversación más obrará el milagro. En algún momento le cae. Si no cambia su actitud, no le va a caer. Porque recuerda cuál es su respuesta frente a la verdad y a la realidad. Así que cada vez que intentamos resolver un problema, dar un aporte, orientar o corregir a esa persona, entonces reaparecen los mismos comportamientos, siguen dando las mismas respuestas. Y uno dice, pero ¿por qué si revisamos esto una y otra vez, por qué no hay cambio? Porque si hemos hablado del asunto, ¿por qué no hay cambio? Porque cuando reciben retroalimentación, la actitud necia es ponernos a la defensiva, tratar de probar de que de alguna manera tú que me estás diciendo
eso que observas en mí, que no está bien, tú tienes la culpa. Eres tú el culpable de todo esto. Tú nunca me lo dijiste. Hey, pero si lo hemos dicho, si hemos hablado. No, pero yo no lo entendí así. Entonces, quien debe ser corregido termina tratando de corregir a los demás. Eres tú el problema. ¿Te das cuenta? Es decir, te enfrentas a la realidad. Alguien está tratando de mostrarte la realidad. ¿Y qué quieres hacer tú? Cambiar esa realidad, voltear esa realidad, culpando a alguien más. Alguien te está mostrando una verdad. ¿Y qué intentas tú? Modificar esa verdad. Muchas veces racionalizan. Y eso es salir con algún argumento para justificarse. ¿Sabes? Racionalizar es uno de los problemas de la gente inteligente. Es buscar pretextos verbales. Y son buenos pretextos, y son buenos argumentos. Pero al fin y al cabo no nos ayudan a avanzar, nos mantienen estancados. ¿De qué vale que yo dé pretextos y argumentos solo para mantenerme estancado, solo para mantenerme en el mismo lugar, solo para seguir haciéndome daño o haciendo daño a los demás? Otra cosa, minimizan la situación. ¿Qué es minimizar la situación? Hey, mira, vamos a hacerlo mejor. Para hacerlo mejor necesitamos cambiar esto o aquello. Ah, eso no importa. Déjalo así. Eso no es tan importante. Esa es una actitud de necedad. Porque si para la gente que trabaja contigo eso es importante, si para tu supervisor, si para quien dirige el proyecto, si para quien está al frente, eso es importante, debería ser importante para ti. Si para que aquellos que te acompañan en este camino, eso es importante, debería ser importante también para ti. El asunto es que no miran su propio interior. En mi actitud necia, no estoy mirando mi propio interior, más bien estoy apuntando a lo exterior y culpando a alguien o a algo. Así que me voy a molestar contigo por pedir que rinda cuenta de mis actos. Si tú me pides que yo rinda cuenta de mis actos, entonces eso para mí es molesto. Y cuando tengo una actitud necia, ¿sabes quiénes son las personas buenas para mí? ¿Sabes quiénes son los buenos? Aquellos que están de acuerdo conmigo. Pero el día que tú estás en desacuerdo conmigo, ese día tú dejas de ser bueno. Créeme, a veces estamos en esa posición. El problema entonces es que el intento de hablar de los problemas más bien va a crear conflictos, contradicción, separación en la relación. Yo creo, la comunicación mejora las cosas. Yo estoy convencido, la comunicación mejora las cosas. Creo, si vamos a ponernos de acuerdo, necesitamos tener varias conversaciones. Si vamos a hacer esto juntos, necesitamos tener varias conversaciones. Si vamos a lograrlo, y vamos a lograrlo bien, necesitamos tener varias conversaciones. Tú requieres claridad, yo requiero claridad. Pero con la actitud del necio, la conversación no mejorará nada. Porque se está haciendo refractario. Se está haciendo impermeable a las palabras. Las palabras no lo permean. Veamos entonces al tercero, que es el malo. Ok, no voy a decir mucho del malo. No tiene en realidad mucho que decir. Si tú me preguntas cuál es la diferencia entre el necio y el malo lleva destrucción en su corazón. Así que cuando se enfrenta a una realidad, a una verdad, a alguien que le muestre esa realidad o esa verdad, el malo solo quiere destruirlo.
El extremo de un malo es un sociópata. El extremo del malvado es un psicópata. Se dice que en una junta, ese mafioso de Chicago llamado Al Capone le preguntó a los jefes que trabajaban con él en la mafia qué pensaban acerca de él. Y uno dio una crítica hacia Al Capone. Él era aficionado al béisbol, así que tomó un bate y ahí mismo en la mesa bateó su cabeza. Y eso es el extremo. ¿Qué piensan ustedes después de que él dio ese batazo? ¿Alguien más quería dar una opinión al respecto? ¿Alguien más quería presentarle una realidad o una verdad a Al Capone? Pero muchas veces nosotros actuamos así. No tanto. Pero muchas veces actuamos como: voy a destruirte por esa verdad que me estás diciendo. Ya. Quizás la actitud necia es: voy a cambiar esta realidad, voy a cambiar esta verdad, voy a justificarme, voy a redefinirla, voy a culparte a ti. Pero la actitud del malo es: voy a destruirte. Es como matar al mensajero. Esa es una expresión: matar al mensajero. Quien me da la mala noticia acerca de mí y acerca de lo que estoy haciendo mal, entonces merece la muerte. Créanme, estamos rodeadas de gente que puede tener una actitud sabia, una actitud necia, una actitud malvada. Y pueden estar en nuestra organización, pueden estar allí formando equipo con nosotros, pueden estar en un gobierno de una nación. La historia nos lo dice. Y también nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, la pregunta, yo voy a hacer una pregunta que es muy importante. Porque ahora que entiendes, wow, sí, ya veo la diferencia y ya sé cuál es la pregunta diagnóstica. Pero mi pregunta entonces va a ser esta: ¿cómo me relaciono con estas personas? ¿Cómo debería comportarme? ¿Cuál debería ser mi estrategia frente a ellos? ¿Sabes cuál debería ser tu estrategia? ¿Sabes cómo deberías relacionarte cuando identificas a una persona sabia? Es muy importante. Si tú identificas una persona sabia en tu equipo, debes comportarte con esa persona de una manera. Si identificas a una persona con una actitud necia, debes comportarte con esa persona de otra manera. Y si identificas a una persona con un comportamiento malvado dentro de tu equipo, debes relacionarte de otra manera. Cuando haces negocios, cuando tienes un proyecto, incluyes a otros. Todo eso es necesario. ¿Cómo me relaciono? Voy a darte 3 estrategias diferentes, porque son diferentes para cada uno. Y eso te va a ayudar muchísimo en tu diario andar. Pero eso para la próxima semana. ¿Ok? Ahora, este es nuestro reto esta semana. Esta semana reconoce en qué circunstancias has respondido como un necio al ser expuesto a la verdad o a la realidad. Vamos, ¿puedes reconocerlo? Trata de recordar la última discusión fuerte que tuviste con alguien. Trata de recordar el último conflicto. Reconoce en qué circunstancias has respondido como un necio al ser expuesto a la verdad o a la realidad. ¿Recuerdas cómo? Intentaste justificarte, redefinir, cambiar, buscar excusas, culpar a otro. No asumiste responsabilidad, no te enfocaste en el futuro. Ahora, el siguiente reto: ¿te atreverías a confesarlo ante la persona que te confrontó? Ese es más difícil. ¿Trague grueso? Eso. Lo reconocerlo internamente. Uy, sí, ¿verdad que yo
Me defendí como gato boca arriba cuando debía haber asumido, si es cierto, no está bien esto, yo necesito aprender. Gracias por decírmelo, gracias por tener el valor de decírmelo a pesar de que sabes cómo soy yo. Pero no lo hice. ¿Puedes reconocerlo? Pero por otro lado, ¿te atreverías a confesarlo, acercarte a la persona y decir, hey, perdóname, no estuvo bien de mi parte? Y quiero darte el permiso de que sigas ayudándome en esto, sigas retroalimentándome sobre este asunto, porque mi compromiso es cambiar, mi compromiso es ser mejor. Yo tengo un compromiso con el propósito que Dios me ha dado y quiero llevarlo adelante. ¿Ok? De esta manera comenzamos nuestra serie, así que no te la pierdas, porque tenemos mucho que aprender. ¿No es cierto? Vamos a estar de pie, por favor. Vengan conmigo. ¿Recuerdas lo que dijo Salomón? Salomón dijo, y la base de la sabiduría es que conozcan al Señor. Conocer al Santo les hará más sabios, más justos, porque conocer al Santo te lleva a enfrentar una realidad que no habías enfrentado. La vida no se trata de ti. La vida es más grande que lo que tú quieres, que lo que tú solamente buscas. La verdad no es lo que tú piensas. Hay una verdad mucho más amplia. Porque en eso de 180 grados de visión y 180 grados de ceguera, hay una ceguera que solo puede ser curada, por así decirlo. Hay una ceguera que en donde solo puedes ver si Dios te muestra, si Dios te enseña, si Dios te corrige. Querido Dios, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das. Estamos dispuestos a aprender. Ayúdanos a ver cuándo nos comportamos como sabios, como necios o como malos. Ayúdanos a ver nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, porque queremos alcanzar el propósito, los sueños que has colocado en nuestro corazón, y sabemos que la actitud necia o mala va a impedírnoslo, nos impide avanzar, nos impide hacer lo correcto, nos paraliza frente al llamado que nos haces, el llamado que has hecho a nuestra familia o a la empresa que queremos llevar adelante o al proyecto que queremos conseguir o al equipo del que formamos parte. Pero también ayúdanos a ver cuando otras personas se comportan de esa manera. Enséñanos cómo relacionarnos con ellas. Enséñanos cómo tratar a este tipo de personas. Gracias porque tú lo harás en nuestras vidas. Tú nos ayudarás porque estamos dispuestos a aprender. En el nombre de Jesucristo, amén.